Hola, hola traders, ¿es el fin de CryptoMines o es el momento de entrar ahora cuando la moneda se ha hundido? En este vídeo te lo voy a contar, además vas a aprender una valiosa lección para saber cuándo entrar en estos proyectos y cuándo salir, cuándo tomar beneficios. Bueno, seguro que si me llevas siguiendo ya lo sabes, pero en este vídeo vamos a ser más específicos. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena a todas aquellas personas que han ganado dinero con este juego. Un aplauso, un fuerte aplauso a todas esas personas que han ganado, enhorabuena. Y segundo, lo lamento por todas esas personas que pues a lo mejor están en pérdidas o entraron en el pico y se han comido toda la bajada. Y tercero, a todas esas personas que pensaban que por el que el juego tuviese oráculo, que iba a subir hasta el infinito y no iba a haber correcciones así, pues bueno, ya se ha comprobado, habéis comprobado, como os estaba comentando en vídeos anteriores, que da igual que el juego tenga oráculo, que pueda haber correcciones y tiene un riesgo. Y de hecho, lo hemos visto, los gráficos nunca mienten, el análisis técnico funciona. Y es así, te va a librar de muchos disgustos. Si logras entender este tipo de análisis y cómo funcionan los mercados, vas a proteger tu capital, que es lo que quiero conseguir con este canal y con todo lo que os cuento. En fin, tanto si has ganado dinero con esta inversión o has perdido, se puede sacar una valiosa lección. Así que vamos a darle un repaso a lo que puede hacer el precio, el análisis técnico que me dice, lo que he visto en el pasado con otras criptos, otros juegos NFT, otros activos que se han comportado de forma similar. ¿Qué puede hacer el precio? Pues lo vamos a analizar. Bueno, fijaos en el gráfico de CryptoMines, terrible. ¿Se va a volver a recuperar? Bueno, la respuesta es, para mi gusto, no. ¿Entraría yo ahora mismo? No, porque comienza una tendencia bajista. Sí es cierto que como tiene el sistema de oráculo, la inversión inicial siempre es la misma, pero el tiempo en el que vas a tardar en recuperar tu inversión no va a ser siempre lo mismo, porque si a ti te están dando unos tokens hoy y mañana valen menos, obviamente esa recuperación de la inversión se va a alargar los días. ¿Cuándo sería recomendable entrar al juego? Cuando haya una estabilización dentro del precio. Pues tiene un sistema de oráculo y sería una opción, pero ¿cómo podemos localizar esto? Bueno, o puede seguir subiendo, pues como os comento, no puede. Para mí esto es un activo que se ha visto inmerso en un periodo de burbuja y ha perdido dos niveles, incluso, bueno, tres niveles de soporte clave. El primer nivel, una vez lo ha perdido dentro de un activo así, con un movimiento parabólico, lo pierde y es terrible. Siempre hay fuertes correcciones y si ya pierde el segundo nivel es muy peligroso. Y de hecho es que ha perdido hasta el tercer nivel, o sea, la estructura es de un pinchazo. Como os comenté en el vídeo anterior, las fases de una burbuja financiera pues se caracterizan por esto. La etapa inicial donde el dinero inteligente entra. ¿Y cuál es el dinero inteligente en estos juegos NFT? Pues aquellos inversores que han sacado beneficio de otros juegos y diversifican en diferentes juegos, porque hay una rotación entre los juegos que van saliendo, hay rotaciones. Luego la segunda fase, inversionistas institucionales, que son los que inflan la burbuja, los que empiezan el proceso de euforia. Claro, aquí no hay inversionistas institucionales en CryptoMines, en un juego así, no hay este tipo de inversionistas, pero sí que, digamos, la gran masa ya empieza a conocer el juego y es cuando se forma este proceso, da impulso a un proceso de burbuja y ya en última instancia es cuando comienza, aquí me hace gracia, delirio, aquí cuando empieza el sectarismo, cuando parece que todo va a subir, y lo podéis leer perfectamente en comentarios cuando decía yo que a mí no me interesaba entrar en CryptoMines porque la explosión dentro del juego pues ya se había dado. Y es por eso, porque yo si entro a los proyectos es en esta etapa inicial o en esta etapa segunda, siempre que no haya roto niveles de soporte detrás y el juego, pues bueno, me llame la atención o bueno, que sea una mierda, una mierdecilla, pero que tenga una capitalización de mercado bastante baja. En ese momento yo no entré a CryptoMines a pesar de que tenía una capitalización de mercado relativamente baja. Las capitalizaciones de mercado las podemos ver en CoinMarketCap y os voy a poner ahora dos ejemplos de juegos.
ahora mismo, fijaos, la capitalización de Eternal sigue siendo altísima, de 400 millones. O sea, la misma que la de Titan Arena. Y no tiene nada que ver un juego con otro, siendo sinceros. Entonces, puede seguir bajando, bajo mi punto de vista. Entonces, si un juego de este tipo tiene una capitalización de mercado muy baja, podemos concluir que estamos ante una etapa inicial, porque tú dices, vale, veo este gráfico, os lo digo ya para en el futuro, para que sepáis identificar este tipo de movimientos. Veo este gráfico, bien, pues, esto puede tratarse de una burbuja, no voy a entrar, obviamente, aquí no entres. Si te has perdido esto, espera una corrección y mira a ver si quiebra niveles de soporte. Si no los quiebra y el precio rompe, sería el momento para entrar en la tendencia siempre que la capitalización de mercado sea pequeña. Y en este proyecto lo era. Por aquí, en este proyecto, la capitalización de mercado era muy pequeña. Por ejemplo, con Ninja Fantasy. Vamos a ver. Ninja Fantasy es un proyecto que tiene una capitalización de mercado. Bueno, no hay información de los tokens que hay en circulación, algo que no me gusta, y por eso siempre, si yo invierto en este tipo de proyectos, me gusta conocer las acciones que hay en circulación. ¿Qué hice yo? Bueno, este proyecto invertí desde el principio, pero ¿qué pasa? Que me pilló de viaje y no pude aprovecharlo de la mejor forma posible, porque yo compré aquí. Vi ya que el volumen comenzaba a disminuir, que esto es una señal de que puede haber un descanso dentro de la tendencia principal. El volumen comenzaba a disminuir y vendí. Y tenía pensado volver a comprar cuando el volumen comenzase a aumentar de nuevo. Y claro, no pude comprar porque estaba de viaje y ya me perdí esta fase y ya no me interesaba entrar. Y digo, vale, pues aquí tenemos la típica fase de burbuja. Movimiento parabólico, no voy a entrar aquí arriba, me he perdido este movimiento, pues mala suerte, no pude entrar aquí. Y ahora, ¿qué está ocurriendo? Pues que ha perdido niveles de soporte. Si no los hubiese perdido y hubiese roto, hubiese habido un aumento de volumen, sí que me hubiese posicionado por aquí. Imaginad que este aumento de volumen, en vez de ser a la baja, es al alza y no llega a romper, pues me posiciono con una expectativa de que el precio pueda romper, siempre que, como digo, la capitalización de mercado sea relativamente baja para este juego, que lo es de 40 millones, es decir, si iguala a CryptoMines, ahora, después aún así de la corrección, podría multiplicarse por 10. Claro, este proyecto no le llega tampoco ni a la suela de los zapatos a CryptoMines, es darle a un par de botones y ya está. Entonces, para mi gusto, otro activo que se ha vuelto inmerso en un periodo más pequeño de burbuja, más corto de burbuja, porque no hay juego. Si hubiese habido juego, probablemente hubiese seguido subiendo, pero ha roto niveles de soporte. Puede subir, pues aquí por ejemplo no ha roto este nivel. Si rompe este nivel ya sería muy malo para el token, pero como os comenté, había que tener cuidado. Entonces a mí aquí ya no me interesa entrar tampoco. ¿Estoy dentro del juego? Sí, con una inversión ínfima y trabajando sobre beneficios, porque compré, como os comenté, por aquí y vendí por aquí. Y los beneficios que saqué, los que fueron 40, 50 dólares, pues los dejé dentro del juego. Y otro ejemplo ahora podría ser el de Bomber Coin, que este gráfico es diferente, no es similar, y dices, vale, aquí tenemos el proceso de burbuja y de nuevo no. ¿Por qué este proceso no es de burbuja? Porque si bien el precio rompió niveles de soporte por aquí, no había anteriormente una fuerte corrección que determinase que la burbuja había estallado. Por tanto, este punto podría haber sido, yo no me habría posicionado aquí tampoco. ¿Cuándo me habría posicionado? Cuando el precio retoma máximos crecientes. No me posicioné porque obviamente, de nuevo, no tenía dinero disponible para entrar, ni tiempo, sobre todo el tiempo, porque intento entrar en proyectos fuertes que me gustan, porque el tiempo es limitado y esto hay que tenerlo en cuenta. No vas a poder entrar a todos los proyectos por falta de tiempo, y si yo entro en juegos NFT, pues es para jugar, porque si no compro una criptomoneda de las muchas que hay y ya está. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora? Bueno, ahora igualmente vemos movimiento parabólico,
no tan pronunciado como CryptoMines, pero sí que podríamos ver que hubiese una corrección, que podía haber una corrección si quiebra este nivel de soporte, y fijaos que el volumen está aumentando muchísimo. La verdad que no he estudiado en profundidad este juego, no conozco muy bien cómo funciona su economía, siendo sincero, no he tenido tiempo de estudiarlo, pero el gráfico me dice que con tal volumen de negociación actual hay mucha gente entrando, y en el momento en el que no haya una demanda detrás, los precios pues de nuevo van a bajar, y en el momento en el que pierda estos niveles de soporte y este nivel de soporte, el precio de nuevo va a comportarse de esta forma. Entonces, con Boom Crypto igualmente la capitalización de mercado totalmente diluida, tampoco sabemos los números de tokens que hay en circulación, pues ya me parece bastante alta para un proyecto así, que son unos muñequitos en una pantalla moviéndose solos. Un dato que nos puede indicar el valor o la cantidad de gente que queda por comprar es el número de holders. Si el número de holders ya es superior a 50.000, digamos, a mí ya no me interesa entrar. Si ya es superior a 100.000, pues tampoco. Lo vimos con un caso excepcional, fue Plan vs Under, que llegó a 800.000. Un dato importante, en el momento en el que los holders empiezan a subir y el precio no sube, sino que se mantiene estable o incluso baja, hay mucho cuidado. Todo activo tiene, digamos que este sería el valor, el precio real de la cotización en base a su valor intrínseco, por decirlo así. Claro, el valor intrínseco o el crecimiento que pudiese tener CryptoMines de forma orgánica, ¿cuál puede ser? Pues obviamente es un juego que si no desarrollan algo divertido, pues el crecimiento puede ser, vamos, que el precio puede rondar, bajar de los $10 perfectamente. En definitiva, esto pasa con cualquier activo financiero cuando el subprecio de cotización se separa del valor real del activo, del valor intrínseco. Claro, ¿qué ocurre? Que en los juegos, en este tipo de proyectos, es imposible saber cuál es el valor intrínseco, pero sí que podemos hacer una estimación en base a los jugadores que hay, los inversores, cuánta cantidad de personas ha entrado, porque el nicho de los juegos NFT dentro de la inversión en criptomonedas es muy pequeño. Cuando entran todos, porque, a ver, el dinero va rotando, el dinero rota de un juego a otro, de un activo a otro. Entonces, digámoslo así, que es un nicho de mercado donde hay una cantidad de inversores y van diversificando sus ganancias en diferentes juegos. Cuando ese nicho de inversores ya ha invertido en el juego en concreto, en este caso CryptoMines, pues no queda nadie más por comprar, y por tanto la oferta que se libera dentro del juego va a ser superior a la demanda. Esto, si seguís los vídeos, os suena porque lo he repetido mucho, pero es así. Entonces, ¿cuáles son las expectativas que le puede quedar este juego? Pues no lo sé, la verdad, porque el crecimiento que puede tener un Click to Earn pues va a depender del desarrollo que vaya a tener el juego a lo largo de los años, y si va a ser un juego divertido. Un juego divertido que atraiga a usuarios, como estamos viendo con Cizan Arena. Y con Cizan Arena, amigos, también se puede ver inmerso en un proceso de burbuja. Pero bueno, eso es otro tema que dejamos para otro vídeo. Aún así, Cizan Arena es un juego divertido en el que la gran mayoría de usuarios no ha comprado nada y está jugando por diversión, y son potenciales clientes para comprar un héroe en el marketplace a largo plazo, porque es un juego el que jugarías gratis. CryptoMines no es un juego al que tú jugarías gratis. Dentro de los Click to Earn puede ser el mejor, puede ser, pero este no es el debate. Ven, te voy a decir una cosa. La clave está en protegerte del riesgo, en pensar, te digo un secreto, en pensar lo que puedes perder y no lo que puedes ganar. Ojo. Si tú en el momento de entrar en una inversión estás pensando en que se te va a revalorizar por 2, por 3, por 4, por 5 rápidamente, mucho cuidado de verdad, porque estás entrando en lo que se conoce como FOMO. Cuando subas FOMO, olvídate de comprar. Y una vez más, os recuerdo que esto no son sistemas Ponzi, sino todo el sistema actual capitalista es un sistema Ponzi. O sea, seguro que hay algún subnormal que piensa que todavía estos juegos o las criptomonedas son sistemas Ponzi. A ver, el sistema capitalista se basa en el sistema actual, la bolsa, todo, se basa en un producto. Tú creas un producto y si inviertes en él es porque
ese producto va a tener en un futuro valor para más personas. Claro, ¿qué ocurre aquí? Que los videojuegos son algo efímero, no es algo que se pueda tocar, no es algo tangible. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, por favor, dale a ese botón de like que me ayuda muchísimo a seguir creando este contenido. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram, en Twitch, que no he tenido momento de hacer directo. De hecho, estoy pensando en hacerlo mañana cuando salgan las cajas de Titan Arena, que por cierto, os tengo otro vídeo reservado justo antes de que salga la preventa de cajas. Te puedes unir también a nuestro grupo de Discord, todo lo tienes abajo en la descripción del vídeo. Nada, no me voy a alargar más y nos vemos en el siguiente vídeo, traders. Si es que está bien clara la formación de las burbujas, como es que se ve bien claro cuando un activo tiene una formación tan empinada, con esta forma, y llega el punto, el top, y ¿qué ocurre? Pues que termina yendo a la baja, y esto al final pues acaba siendo una criptopo. Ya no lo voy a decir porque me desmonetizan el vídeo.